Pero sí, yo prefiero salir temprano. Sí, ¿De madrugada? Sí, de madrugada. ¿De madrugada? Sí, salgo de mi casa a las 6 de la mañana. Por dos motivos. Uno, porque si salgo justo agarra plan el de tráfico. 7, me agarra el tráfico. Ah. Y otro, porque la gente está molesta. Sí. Te ganas con esa energía, la gente está con... no Más sé, temprano la gente va dormida todavía. porque están pensando, tengo que llegar a marcar, estoy con los minutos y eso contagia, pues entonces llego cansada y de mal humor. A mi destino llego así. Digo, no, prefiero salir Quiere más pegar a todo el temprano. mundo. Pero bueno, a ver chicos, sean bienvenidos a un capítulo más del podcast, ¿ok? Tiene un nombre bastante curioso, como todos sabemos, y el día de hoy tenemos nuestro primer invitado, Richard Solórzano, quien pues nos ha, primero agradecer que nos hayas aceptado la invitación. El día de hoy básicamente es conocer un poco el trabajo que usted realiza, que viene realizando ya de varios años atrás, de qué trata y cómo lo podríamos hacer entender a todo el público, ¿no? De manera sencilla y asimismo también compartir básicamente experiencias, ¿no? Que hemos pasado, buenas, malas, curiosas, vamos a utilizar la palabra, que nunca falta. Anecdóticas también. Anecdóticas que nunca faltan. Y creo que empezaría esto con una pregunta tal vez amplia, ¿no? En el sentido de cómo describiría su trabajo. Primero agradecer la invitación, mi trabajo. Decía Arguedas, yo soy hechura de mi madrastra, ¿no? Yo podría decir que yo soy hechura del destino, porque siendo agrónoma me he dedicado a tantas cosas, a trabajar en farmacia, por ejemplo, en el área de fitoquímica, de plantas medicinales, ya luego retomando la agronomía, en el área de multiplicación in vitro, algo de mejoramiento genético y finalmente con los microorganismos que caí por ahí como que de casualidad, ¿no? Claro. Por eso digo, uno no elige a veces el camino te busca y negarse es lo peor que uno puede hacer. Claro, voy He entendiendo. estado en todas, ¿ah? Sí, Sí. sí. Cuando hay que trabajar. En distintos lados de la fuerza, así como comparando el Star Wars. Así. No, y es bastante interesante lo que nos menciona, Sí. porque agrónomo de profesión es, ¿no? Y justo como conversábamos hace algunos momentos, hay muchos agrónomos de corazón biólogo, y yo lo siento así a usted, Ajá. ¿no? Biólogo, así como conocemos también biólogos. Escaneado, creo. Richard, y ya sacó su conclusión. Sí. Ya. Y hay muchos biólogos que terminan siendo agrónomos a la Sí. práctica, ¿no? Sí. Pero es bonito, dentro de todo, es como usted menciona, es conocer de todo un poco a lo largo de la vida. Es que en la práctica, si uno comienza a ser todista y especialista en todo, pues acaba sin profundizar lo suficiente en algo. Claro. Y cuando uno es especialista también deja otras ramas y luego puede parecer que no conoce lo suficiente. Cosas que pasan, ¿no? Yo trato de equilibrar eso porque uno nunca sabe cuánto puede durar el área a la que te dedicas hasta que pasa de moda, hay otras oportunidades. Bueno, biólogo no, pero me he dedicado a la biotecnología, tengo una maestría más en eso y desde ahí pues trato de ampliar, ¿no? Lo que se puede, las aplicaciones que he aprendido en esas otras ramas. Correcto. En la actualidad se hace muchos trabajos de investigación o también la parte aplicativa de los microorganismos dentro de la agricultura, el suelo. De repente nos podrías comentar algo de eso en palabras sencillas para de repente algunos que todavía no conocen mucho el tema, ¿no? Eso es difícil porque Sí. la microbiología tiene tantos términos técnicos que la verdad de hecho por el ejercicio profesional uno se acostumbra a soltarlos como si fueran pan de todos los días, pero si pudiéramos explicarlo en palabras sencillas, diríamos que no estamos solos, ¿no? Que dentro de nosotros vive una serie de... No estoy hablando de una presencia divina, estoy hablando de un hecho real que es la cantidad de microbios que viven dentro de nosotros y con nosotros y rodeándonos. En el aire las esporas de los hongos, en el suelo viviendo sabe Dios cuántos millones de estos bichos ahí, en la piel, en el cabello, en las uñas, en todas partes, ¿no? Incluso en el intestino, que es considerado el segundo cerebro. Claro. Mira, qué interesante. Qué bonito. Mencionó algo de plantas nativas, Bárbara, que sí me parece tal vez interesante. Justo Bárbara ahorita está con el tema de plantas nativas. Plantas medicinales. Plantas le medicinales, está cambiando, le está plantas cambiando. medicinales, perdón. Bueno, Pero en ese campo, por ejemplo, ¿qué tanto más se puede explorar? ¿Qué más puedes considerar en ese sentido? el problema es que ese campo ha sido explorado por puro farmacéutico y biólogo, que son adictos a la identificación botánica, molecular y fitoquímica.
Pero si yo quiero establecer industria, como en su momento, por ejemplo, pasó con la uña de gato, y hubo mucha gente tratando de industrializarla, apareció una marca incluso muy conocida y que salían propagandas y todo. Y al momento de industrializar, porque eso no prosperó, no había un manejo agronómico. Si yo quería instalar al menos unas cuantas docenas de hectáreas de Uncaria tomentosa o Uncaria llanensis o lo que fuese que se abriera paso al mercado, o sea, ¿quién instalaba eso? ¿Quién con qué conocimiento? Uy. Claro, Lo que comenta, sí, se repite mucho en la actualidad con muchos cultivos de interés. Por ejemplo, ahorita está en un auge o en boca de todos el tema del copoazú en Madre de Dios o zonas cercanas, ¿no? Donde prácticamente cultivos instalados hay muy pocos, ¿no? Eso es lo que plantaciones de repente que no tienen un manejo agronómico como debe ser, ¿no? Es de donde se extrae el fruto, ¿no? Y se trata de aprovechar, pero si lo queremos masificar para la industria, tenemos que tener un soporte de producción, ¿no? Claro. Similar a ello también lo hemos visto en el caso de tuna, ¿no? Ayacucho tiene un gran potencial de biodiversidad en tuna, pero mucha de esa producción vienen de plantaciones o viene de plantas que han crecido de manera natural, ¿no? Hay mucha diversidad, se habla mucho de la tuna de pulpa blanca, que es media verdosa también, que tiene mucha aceptación en el tema de la industria, ¿no? Y por temas también de alimentos medicinales o cosas por el estilo, también entra en auge este tipo de frutos o productos nutracéuticos, ¿no? Claro, de hecho hay una disciplina que se encarga del cultivo de las plantas medicinales, que es la farmacoergacia. Ah, miren, no sabía ese No, tema. yo no había escuchado esa palabra. ¿Cómo? Tampoco. Farmacoergacia, Ay, ¿qué significa? cultivo de las plantas medicinales. Pero es llevado por farmacéuticos, en Claro. realidad cuando hay mucha ciencia agronómica ahí. Pero eso parte de un mito, ¿no? La gente piensa que la agricultura es un acto natural que se da solo en la naturaleza y que el agricultor es el guardián de todo ese conocimiento, y no necesariamente es cierto, ¿no? Para pasar de esa fase de lo natural al aprovechamiento del recurso tiene que haber ciencia de por medio, y a eso nos dedicamos, si no, no tendría sentido que existiera la agronomía. Está casi filosofando. Sí. Ah, es parte de. Es parte de. Exacto. Pero sí, súper. Interesante. No, ahí estamos aprendiendo. Eso es lo bonito de este tipo de compartir, Sí. ¿no? Que muchas veces no se da en el día a día, ¿no? De manera más tranquila, ¿no? Unas nuevas palabras, nuevos términos. A veces, mucho, como dicen, nos cerramos en solamente ver unas cosas, y me parece genial la postura que tiene Richard, de ver de todo un poco, ¿no? En lo largo del camino, como para ir aprendiendo. Pero tal vez interiorizando un poquito más, ¿no? Y buscando un poco más de tecnicismo, pero a nivel Perú, porque dentro has tenido oportunidad de ver diversas realidades, me imagino. Pero ¿cómo lo ves al agricultor del día a día, por ejemplo? ¿No? ¿Presto a escuchar o es un poquito más complicadito? No quiere. ¿No O quiere? tal vez... De no todo, sé. hay de todo. Hay de todo. Hay de todo, Claro. hay de todo, pero ¿cómo podríamos compararlo? Mira, yo creo que cuando uno tiene que comer, piensa menos en el futuro. Entonces, cuando el agricultor tiene toda la mano, que puede seguir siendo pobre, puede seguir no teniendo, pobre en ingreso económico me refiero, Claro. ¿no? Por debajo del estándar, que es lo que sucede con muchos de ellos, pero tiene todo para satisfacer sus necesidades culinarias, alimenticias del día. Entonces, ¿para qué me interesa producir 1 tonelada más, 2 toneladas más? ¿Para qué me interesa elevar el contenido de almidón? ¿Para qué me interesa bajar mis costos? Vivo feliz con lo que tengo, que en realidad, pues, para los pocos que existen bajo esa realidad, ¿no? Hay gente ya que se dedica a esto a nivel industrial, donde los costos, los insumos sí los presionan, y la realidad es totalmente distinta. Claro. Pero hay agricultores, vamos a hablar en todos esos niveles, ¿no? Industrial, semi-industrial, familiar, subsistencia, y es una realidad en nuestro país. Y si a eso le metes, pues, la procedencia regional, el idioma, que algunos hablan quechua, aymara, la idiosincrasia, se vuelve difícil tratar con las personas, pero casi la mayoría es receptivo a su modo de lo que le pueda interesar. Y yo creo que también el tema de los agricultores o de la humanidad en general es que muchas veces siempre estamos observando al del costado, al vecino, ¿no? Entonces todo entra por los ojos, ¿no? Lo que ves, si a alguien le funciona, quiere replicarlo, ¿no? Y yo creo que estos casos de éxito que se puedan tener
la idea es ayudar a visibilizarlos más, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos hacer escuelas de campo, replicar de repente parcelas demostrativas, funcionan bastante bien, pero el tema es tener una mayor número de personas que sepan o que conozcan de esa realidad, de ese caso, ¿no? Ya que de esa manera se podría incentivar también de que lo repliquen, ¿no? Me hizo recordar, en algún momento compartimos algunos productos que serán los microorganismos que venían separaditos en consorcios. ¿Y por qué ello, no? ¿Y por qué no todo mezclado en conjunto, ¿no? Me causó curiosidad. De repente nos puedes comentar, Richard. Ya lo recuerdo, sí, claro. Sí, me acuerdo. Sí, eran así de colores, incluso un poco diferentes, ¿no? Sí. O sea, uno era más oscurito, otro más violes así líquidos, ¿no? Sí. Estos eran microorganismos crecidos en un caldo de cultivo, o sea, donde le pones azuquita y su comida para que viva ahí. Como una sopa, donde está su comida y él vive ahí, se desarrolla. ¿Y la comida básicamente qué cosa es en ese caldo? Es una fuente de carbono y una fuente de nitrógeno. Estamos hablando de azúcar y un poco de suero de leche, proteína azúcar, la sacarosa. Sí. Azúcar tal cual. A veces almidón, los hongos prefieren fuentes más complejas, entonces les gusta, por ejemplo, papa. Mira. Y crecen. Hoy el Día Internacional de la Papa. No, Nacional de la Papa. Y si hablamos de alimentos, por ejemplo, harina refinada de la industria, ¿influye bastante con el caldo de cultivo? Sí, de hecho, si yo los preparo a nivel de laboratorio, hay medios estandarizados, ¿no? Que vienen en un frasquito, los compras, los multiplicas. Pero eso es inviable a nivel industrial si yo quisiera poner mi empresa de bichos. Necesito un medio más barato. Entonces recurro a utilizar melaza y harinas o residuos de industria que me sirven para formular esos medios. Y actualmente ya hay empresas que estén dedicándose en este rubro con mayor frecuencia, no sé, mayor número. Hay alrededor de 12 registradas oficialmente por SENASA. Solo son 12. Y extraoficialmente hay más de 6 que viven vendiendo este tipo de productos. Claro, ¿no? Muchos de ellos sin garantizar la calidad del producto. Ahí también hay un mito sobre el 10 a la 8, que es la cantidad de carga microbiana o de células que debe venir en uno de estos productos. Pero ¿por qué actúa uno solito y otro en conjunto? Es porque algunos tienen efecto sinérgico y otros van solos. Es como la gente. Hay gente que se le da por trabajar sola y otras que le va mejor cuando tiene amigos. Correcto. Y, de hecho, complementan y hacen pues que una labor se vuelva más eficiente, ¿no? Puesto que cada uno de ellos puede aportar algo muy diferente, pero que complemente y sea más eficiente el proceso, ¿no? Me imagino de manera similar se da con los microorganismos, ¿no? Hasta hay una ciencia que los estudia, que se llama ecología microbiana y que ahora se ha incorporado en varias cátedras, en varias universidades, comenzando por la Molina, por San Marcos y por ahí otras más. Interesante. Y hay un tema que siempre también, ¿no? Cuando se habla de productos orgánicos que vienen con microorganismos, muchos siempre indican el grado de uniformidad entre lote 1, lote 2, lote 3 que sacan, ¿no? Siempre va a haber una diversidad, pero ¿qué tan diferentes son cada lote procesado, ¿no? Ahí sí es entrar en conflicto con cierta institución que está al frente de acá, ¿no? es un mito de la calidad hablar de uniformidad de lotes y del bendito 10 a la 8. Claro. O sea, si uno busca evidencia, lee, revisa, hay muchas cosas que han funcionado utilizando un 10 a la 4, un 10 a la 6, que es el número de carga microbiana, repito, de células por litro, mililitro. ¿Por qué es un mito? Porque hay evidencia que cuando uso menos también funciona, pero no es para todos los organismos, ¿no? Entonces quizá por un tema de garantizar se pide que todo venga uniforme y en el mismo lote. Y para productos que trabajan con materias primas como melaza, harinas, que no siempre tienen la misma calidad, cambian también, ¿no? Y el hecho de dónde lo vas a usar también, en qué cultivo, la condición, el efecto va a ser diferente, ¿no? Sí, de hecho. Sí, pero lo bueno es que tienen buen margen de acción. Entonces trabajar con microorganismos es otra teoría diferente que trabajar con los agroquímicos tradicionales.
Y hay una cosa también que se suele asociar bastante, ¿no? Como en el humano hablamos del desarrollo, no sé, de un mecanismo de inmunología frente de repente a reacciones de tipo de enfermedades o poder tener una mejor tolerancia. ¿Algo similar ocurre en las plantas en relación con los microorganismos? No hay un sistema inmune como tal en las plantas, ahora lo sabemos, pero sí se habla de resistencia sistémica inducida. O sea, es decir, hay alguna sustancia que puede ser un microbio que ingresa dentro de la planta y que genera la producción de fitoalexinas y de otras moléculas que comunican con las plagas, las enfermedades y evitan, o les generan resistencia o las ahuyentan, ¿no? Claro. Pero lo que se conoce actualmente, que se conoce actualmente, por ejemplo, es a los microorganismos endófitos, que son bichos que están viviendo dentro del tejido vegetal y que son responsables de mucho de la actividad metabólica de las plantas. ¿Cómo se podría catalogar? ¿Serían... ¿La planta sería el huésped, algo así? La planta es el huésped y este bicho vive ahí años por años. Por ejemplo, hay el trabajo de una científica en México que estudia los frijoles y ella demostró que existe una transferencia embrionaria de estos microbios del género Rhizobium en el frijol. Es decir, yo planta de frijol, tengo mi semilla, expulso mi semilla y cuando he partido la semilla a buscar adentro del tejido encuentro creciendo este bicho que es su carga materna. Entonces este bicho se distribuye a través de la semilla porque vive dentro de la planta. Oh, interesante. O sea, podríamos colonizar otros campos con la semilla obtenida de... Sí, por eso es que estos bichos son ubicuos, andan por ahí, ¿no? Claro, claro. Y a todo eso también nos lleva a justo lo que usted me está mencionando, ¿no? El tema de la investigación y ponerlo en documento. Porque si esa investigadora no lo hubiera puesto en documento, pues no lo conoceríamos, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? El tema de los artículos, que justo conversábamos, ¿no? Y viendo de qué opinión podríamos tener al respecto. Hoy en día es, como usted nos comenta, ¿no? Publicas o ya fuiste, o pereces, ¿no? O la información desfasa, ¿no? También. Pasa el tiempo y también, hay cosas que cambian, ¿no? De repente ya deja de ser relevante, ¿no? Yo creo que la comunicación continua es clave, ¿no? Y una de las maneras es publicar, entre otros, ¿no? Si uno se remonta a sus clases de metodología y la investigación de hace tantos años, incluso desde el nido, ¿cómo cambió, no? Del nido te enseñaban los 5 pasos de la investigación y el último era la divulgación o comunicación, Exacto. Que consistía en la publicación del artículo científico. Es más, la máxima dice en estos cursos que la forma de comunicar la ciencia, así lo dice, tú buscas los libros de Saint-Pierre y de la gente así, dice la fase final de la comunicación es a través del artículo científico. No dicen libro, no dicen guía, no dicen nada. Dice artículo científico, donde se proyecta el método científico sobre un escrito, ¿no? Con una estructura conocida. Pero estos artículos han demostrado a la fecha, por varias razones institucionales, mejoras, desde que aparece esta entidad que regula las universidades en 2014, que ha mejorado, si bien es cierto, la producción científica, pero se han dado cuenta de muchas malas prácticas. Y dentro de estas malas prácticas, pues, hay mucha gente que publica ahora y un montón. Sí. Entonces, por eso hay cierta suspicacia. Pero sí es válido que se debe publicar, porque si no publico, o sea, ¿dónde queda esa información? Y de hecho, se dice que las tesis, incluso con las que uno se gradúa, y los manualitos y las cosas que escribimos es considerada literatura gris, es decir, que no tiene la suficiente grado de validez científica para ser considerada en una publicación. O el nivel de búsqueda también va justamente a lo primero es los artículos, ¿no? Tiene que ser. De hecho, las universidades para las graduaciones de tesis han actualizado y han puesto que el 70% de sus referencias deben ser artículos científicos y en inglés. Bueno, el inglés ya es un idioma universal. Pues, hoy en día el acceso a la información es lo que más abunda, ¿no? Pero también tenemos todo tipo de información, ¿no? De todas las gamas posibles, ¿no? Si ponemos colores, también habría todos los colores posibles. Y buscar una información, una fuente confiable, justamente es la clave, pero eso no se aprende de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que
una interacción continua con otros investigadores, otros colegas, nos permite un poco desarrollar ese tipo de habilidades, ¿no? No sé si... Eso es una lucha entre Sí. científicos. Hay Sí, gente que sí. entre científicos nos miramos mal y muy Ajá, mal. Sí, eso es cierto. Hay, Sí, o sea, sí. sí. Hay gente que es Le purista. hace hojita, le hace hojita. Hay gente que es purista y dice, yo no puedo publicar cualquier cosa. Tengo Claro. que publicar solamente aquella información que sea relevante, de impacto y Ujú. que genere un cambio dentro del ámbito de la ciencia, dentro de la materia que usted estudia. Ujú. Pero eso Ah. sucede pues de una cada 100, 200, 300 Sí, pues. publicaciones. Ujú. Y lo demás que se publica entonces, mucha gente lo cataloga como información basura o como ruido científico. Ujú. Es cierto que una parte lo puede ser por estas malas prácticas, Ujú. pero la gran mayoría, como sucede en nuestro país, es que se necesita publicar porque no existe información al respecto. Claro. Entonces, si yo quiero hablar de papa, por ejemplo, y he hecho evaluado rendimiento de papa en otro lugar donde no había, es válido, porque no Ujú. había. Y como no hay información suficiente en nuestro país, se tiene que publicar. Y ahí hay otra pelea entre científicos aplicativos y científicos Básicos. básicos, ¿no? Sí. Ujú. Y ya para Claro. evitar peleas, pues uno tiene que decir, pues yo soy ingeniero, ¿no? A mí me toca la ciencia práctica, aplicada. Si yo me meto a hacer ciencia básica, no me corresponde. Soy para los físicos, químicos y biólogos. Bueno, el ingeniero ahí está con el ingenio, casi en todo. Creando. Ahora, Le- todos estamos de acuerdo en que es importante publicar artículos científicos y nos gusta hacerlo, ¿no? Investigar y todo eso. Pero en mi experiencia, por ejemplo, ahora último, yo quise publicar y estoy en ese proceso, ¿no? En una revista indexada, como le llaman, porque también están las que no son indexadas, Ujú. que son mucho más fáciles de publicar. Prácticamente se publica solo. Pero no tiene validez, no tiene validez. Claro, claro. Entonces ya, pues quiero publicar en una revista O no indexada. está en el ranking, ¿no? No está en el Por ranking. lo cual, de repente, Claro. para las evaluaciones o puntuaciones No se toma en no se toman De en manera cuenta. internacional también capaz ni lo van a ver ni se Ujú. enteran, inclusive de manera nacional tampoco. Ajá. Ujú. Entonces yo quiero ver cómo publicar y veo todo un formato, Dios mío, Ella. en esta revista y me hago un mundo, ¿no? Porque es la primera vez que lo voy a hacer. Bueno, ya muy sí, bien. son pautas, ¿no? Que hay que cumplir Sí. con cada revista específica, ¿no? Sí, Finalmente logro llenar el formato, o sea, hacer el artículo como Va. se tiene que hacer, ¿no? Ajá. Lo mando, al día siguiente me rebotan. Olvidaste algo, seguro. Olvidé algunos detalles, ¿no? Porque yo digo, no creo que sean tan exigentes, ¿no? Entonces simplemente lo mando y ya, no creo que se den cuenta. Se dan cuenta. No sé si la revista hoy en día cuenta con un Y lo volviste a sistema. enviar. Lo volví a enviar y hasta ahorita no me dicen nada. Ahí Pero está en es parte del evaluación, está en proceso. evaluación. A veces cuando no te dicen nada es bueno, Sí, pues, porque sí, lo sí, están sí. revisando. Pero yo no sé si hoy en día, por ejemplo, hay un sistema, ¿no? Incluyendo la IA, que te revisa así Se de usa. manera instantánea, porque Ajá. fue de un día, o sea, lo mandé en la noche Sí, de sí. sábado y el domingo ya me estaban contestando. De hecho, el primer filtro de muchas revistas justamente Ujú. para que estén catalogados de repente en Latindex, entre otros, es que su proceso de recepción sea automatizado, ¿no? Por eso es que tienes respuestas inmediatas, ¿no? Claro. Entonces, muchas de las revistas de repente que recién están en proceso de poder consolidarse, lo que les falta es un proceso de automatización. Muchos todavía dependen de en la recepción de una respuesta humana, alguien que lo revisa físicamente en un principio, ¿no? Entonces, ese tipo de automatización en las revistas es muy usual actualmente, ¿no? En todo caso, Richard, ¿qué le recomendarías, por ejemplo, a alguien así como Bárbara que está iniciando en este mundo? De la investigación, de lanzar un artículo. Acá hay una frase que se puede aplicar de uso común. A ver. Es el que persevera alcanza. Ah, sí. Lo que pasa es que las editoriales, Ajá. o sea, hay una concepción detrás de marketing, de imagen que Ujú. proyecta. Entonces, por eso es el formato. Ujú. No es porque sea mejor que el otro formato de la otra Claro. revista. Mm, O sea, yo revista formalmente lo quiero comunicar de esta manera y quiero hacerlo sobre Ajá. esta temática. Entonces, esa concepción, esa visión, vamos a llamarla así, que se trasciende al formato, es lo que se te está pidiendo. Ujú. Te van a negar una vez, 2 veces, 3 veces. O sea, falta todavía. Que me sigan Hay negando. artículos que me han devuelto como 5 veces de correcciones. Ujú. claro. Y
agrega esto, te falta esto, revisa el otro. Pero sí es cierto, la IA lo hace, además te manda una notificación que te dice, su artículo pasado está pasando, te dice, por un proceso de 38 iteraciones, o sea, repeticiones, vez tras vez, para que le encuentren los errores. Sí. Para ser considerado para su evaluación, ni siquiera para que te lo aceptes, Antes para de que asignen al par evaluador. Sí. Y ahora tanto el revisor como el que escribe y la persona que evalúa, si no maneja herramientas de inteligencia artificial, se va a ir el mundo ahí. Sí, el tiempo es no crítico. Porque muchas veces también las revistas te invitan a evaluar otros artículos, ¿no? Entonces te piden plazos, ¿no? En tanto tiempo se puede enviar la respuesta. ¿Está de acuerdo? ¿Acepta ser el evaluador o no? Pero no pagan. No, eso sí, no paga. Sí, eso es verdad. Pero tú sí pagas para que tu artículo salga. Bueno, eso ya es otro tema. Creo que lo dejamos ahí en el tintero. Para otro capítulo. La revista, creo yo, debería indicarte en qué está fallando, porque cuando me devolvieron, no voy a decir la revista, pero cuando me devolvieron no me indicaron específicamente cuáles eran los errores. Entonces yo tuve que nuevamente revisar el formato y mi artículo, ¿no? A ver qué está pasando aquí. Era esto, ya, esto también. Pero no me especificaron, ¿no? Por ejemplo, el título. Sí, pues, pero la IA también debería ayudar. En ese caso, ¿no? Bueno, hay para todo, ¿no? Yo creo que, como menciona Richard en un principio, este es un proceso, ¿no? Ya más adelante vas a poder si tú sabes. Eso es cierto. Y eso me ha apoyado mucho, que yo trabajo de manera conjunta, ¿no? Entonces, como no he estado sola y he estado con un equipo. Los coautores. Claro, entonces ahí es genial trabajar de manera conjunta, no solito, ¿no? Porque si no, yo estaría, como hasta Kiko ahorita solito, estaría estar ahí sin encontrar la respuesta. Exacto. Y los demás, como ya tienen más experiencia, entonces ahí me van piloteando. No, seguro te pasó lo que a todos nos pasa. Como un dron te pilotea. Exacto, como un dron. Hemos tenido un capítulo de drones. ¿Sí? De drones solamente, aquí a cargo de David en ese sentido. Es otro tema, No, pero a ver, Richard, un poco ya, yendo un poco más, como se dice, al campo propiamente dicho, o sea, la interacción humana, más bonito suena. ¿Podrías contarnos tal vez alguna anécdota que hayas tenido dentro de las muchas, dentro de la, digamos, de tu labor, ya sea como científico, ya sea como agrónomo, ya sea como, etcétera, etcétera? O sea, algo que tú digas, mira, esto se pasaron algo esta usual, vez. Algo usual, ¿no? Algo usual o tal vez algo loco. O también algo loco también, nunca falta. Sí. Estoy tratando de pensar qué contar también. Hay tantas opciones. No, pero te puedo contar algo así bien simpático de qué pasa en las universidades. Por ejemplo, yo también soy docente. No voy a decir de qué universidad. No le digas. Y mira, está pasando algo bien curioso en estos años, que están tratando de uniformizar, según ellos, ¿no? Bueno, según las grandes luminarias que vienen con los MBAs y con la administración de la educación. Y el tema de la currícula. Todas esas cosas que tienen en su cabeza esta gente a veces que entiende el mundo de otra manera. Y por ejemplo dicen, ¿no? Si ustedes son 3 docentes que dictan microbiología, vamos a decir, microbiología ambiental, todos lo tienen que dictar, ahí está su sílabus y bajo la misma pauta, y todos tienen que usar la misma diapositiva y tienen que entregar el mismo contenido. Robotitos así, Sí. siguiendo orden. De verdad. Y bueno, ya digo, dame tu diapositiva, yo la uso, no tengo problema. Pero desligamos por cierto momento que cada persona tiene su propia manera de hacer las cosas, y aunque la temática fuera a ser la misma, va a ser imposible. Es como cocinar, ¿no? Le puedes dar los mismos ingredientes a 3 personas, 3 chefs incluso, y el plato va a ser totalmente diferente. Claro, el proceso, ¿no? En ese camino te contaré que estos muchachitos un día estaban allá en los pantanos recogiendo muestras con botellas, llevando placas acá guardadas acá en el pecho para llegar a 37 grados porque no teníamos incubador. Válido. Pero es como empollarlo, ¿no? Claro, está muy bien. Ciencia aplicada. Exacto. Decía, profesor, ¿dónde va a crecer mi bicho? Yo a tu casa, digo, mételo acá, guárdalo acá, máralo tu bolsillo. Al pie de la letra, así como un Tamagotchi. Claro. Y ves, ¿no? Ahí se me murió, bueno, en alguna te va a salir, ¿no? Y de repente pues la gente comienza a comparar, porque veía estudiantes andando con botellitas verdes y con placas por el campus, ¿no? ¿Qué hacen, no? ¿A qué se dedican? Pues pero eso a mí no me lo han enseñado, ¿no? ¿Cómo así? Y empiezan las comparaciones. Claro, le llama la atención, claro. Y hasta que sí me dijeron, profesor, ¿qué está haciendo usted, no?
no salga de la línea, ¿no? Sí, no, así no. O sea, amablemente lo invitamos a retornar a lo que ya hemos establecido. No, está bueno, hasta la próxima crían gorgojos, ¿no? Y es algo que regularmente hago, ¿no? Con los estudiantes, independientemente del sílabus, además de crían gorgojos, cucarachas, preparan estos fermentos tipo kombucha, cosas parecidas que... ¿Se lo toman o no el kombucha? Sí, claro. Sí, alguna vez en estas agroferias, bioferias, claro. Se promociona bastante la kombucha, ¿no? Y de hecho, me animé a probarlo, sí, bastante bueno. Sí, pero también tiene el efecto que mencionan, ¿no? Porque estaba un poquito con el malestar estomacal y recordé que lo que me habían dicho de la kombucha, ¿no? Y no, en este caso me reguló la flora microbiana, ¿no? Y tranquilo, ¿no? No tuve que recurrir usualmente a una pastilla o no, algo convencional, ¿no? Al Loperamida. Pero funciona, ¿no? O sea, en cierta medida, hay algo de razón, ¿no? O sea, no es que de repente algunos, muchos los tildan de charlatanería cuando se habla de las bondades de este tipo de productos y los microorganismos, ¿no? Hay un cambio de era, esta es la revolución biológica que está sucediendo, ¿no? Ya dentro de la misma ciencia biológica ya se están construyendo modelos predictivos que antes no existían. Entonces, para hablar de una ciencia, tiene que haber los tres niveles, ¿no? El descriptivo, explicativo y el predictivo. Y recién la biología está llegando a esos niveles de predictibilidad y de construir modelos. Entonces, hay avances bastante fuertes en eso, ¿no? El mismo señor Craig Venter, que murió hace poco, recordarán ustedes, el impulsor del proyecto Genoma Humano de código abierto. O sea, eso revolucionó mucho las cosas, se habla de clonación, de tanto... Uy, sí, eso se está trabajando bastante, pero de repente con cierta restricción o cierto, ¿cómo se le podría decir? Trabajar, claro, con humanos, ¿no? Siempre hay miedo por todo, ¿no? El mismo señor que es actualmente el Papa, hace poco lanzó una encíclica advirtiéndonos sobre la IA y la necesidad de, en palabras textuales, hay que desarmar a la IA, decía. Lo ven como una amenaza. Claro. Es que todo lo nuevo tiene cierto componente de amenaza y a veces pues se usan para malas cosas. Así pasó con la bomba atómica. Pero ahí está. Claro, todo sigue siendo una herramienta, ¿no? El humano es quien decide cómo usar las herramientas. Claro, y me has hecho acordar, David, un poco lo que, tomando como ejemplo también lo de los alumnos, creo que, y lo repito nuevamente, ¿no? Somos de los pocos que hemos hecho la tesis, por lo menos de pregrado, sin IA. Sin IA. La última generación. Claro, no, o sea, creo que la segunda o tercera vez que lo digo, pero me parece interesante dejarlo en pie porque, claro, hoy en día para un trabajo sencillo que uno le puede encargar como docente, digamos, utilizan ¿no? O cloud o chat. Lo que se puede. Claro, pero ese proceso de facilitar las cosas hace que de repente el esfuerzo del alumno sea el mínimo o del que está desarrollando y su capacidad de retención disminuya, ¿no? Porque confía mucho en la información que recibe y muchas veces no se cerciora de qué es lo que está usando, ¿no? De esa información, ¿no? Pero el problema es del docente, porque el docente le dice, validando a la universidad, no uses IA. Entonces, dos opciones, o le dejas algo práctico como lo que yo hacía, o le prohíbes sencillamente no lo uses. La mejor opción es enseñarle a usarla de manera apropiada con espíritu crítico. Claro. Así es. Yo creo que el tema de la prohibición en todo aspecto no es la solución. Muchas veces genera te motiva más. Sí, exacto. Lo prohibido siempre llama la atención. Por eso yo les digo, usen IA, todas las opciones de IA que encuentren, pero ustedes son el filtro. ¿No? Ustedes tienen que darse cuenta que están buscando información, él les va a dar la IA la información, pero ustedes con los conocimientos, porque han realizado comparaciones, han investigado a profundidad, se van a dar cuenta que está mal de lo que les está brindando la IA. Esa es la condición, porque yo les voy a revisar. Sí. Claro, igual, claro. Es que quien califica, quien pone la nota, al final eres tú, un ser humano. Claro, y nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que o sea, de que está hecho con IA, está hecho con IA. Pero que me pongan una barbaridad. Aunque la IA también no solo se usa para ese fin, ¿no? O sea, a veces tenemos colegas que usan sus
estas herramientas para hacer unos gráficos bastante Ah. agradables, Sí. bastante de repente también un poquito graciosos, ¿no? Y parece mentira, tú desarrollas un prompt, una serie de instrucciones Así es. y te puede ayudar a generar eso, y es una opción de ser un poquito creativo también, ¿no? En el desarrollar las instrucciones o el código de programación que necesitas para generar ese diseñadores. sí, sí, de hecho, ¿no? Y muchos programadores usan bastante la IA como un proceso de aprendizaje mucho más dinámico, ¿no? Me has hecho acordar, David, la última vez me olvidé de hacer un pago. ¿Así? Y la persona ¿Estás debiendo? Bueno, ya pagué ya. Pero la persona para cobrarme me mandó un meme bien bacán con mi nombre, así, todo bien creativo, y me dio gusto, ¿no? Me dio gusto. Te pago con gusto. Sí, me pagué con gusto también, porque fue creativo, ¿no? Y así se está, pues, dando una serie de ideas para utilizar la IA. El uso es todo, ¿no? muy diverso. Para el podcast. Para el podcast, por ejemplo, ¿no? Para las imágenes que sacamos también se utiliza un prompt para crear, ¿no? De acuerdo al tema. Y un poco hablando de la inteligencia artificial y de la importancia, digamos, que nosotros tenemos en el día a día, Richard, ¿tú cómo ves que, por ejemplo, estás con el microorganismo que al fin y al cabo son seres vivos? Ajá. ¿Ya? ¿Cómo es que estás proyectando tú de aquí a, voy a decir, 10 años? Voy a lanzar un número así. La perspectiva ¿Del futuro uso o algo así? del uso, efectivamente, que tienes con el tema de los microorganismos en el agro, ¿no? O su adopción. O su adopción, tal vez sería la palabra. ¿Tú consideras de que tal vez en algún momento se van a llegar a adoptar o es una moda? No, esto no es una moda. Yo vengo escuchando de estos bichos, escuchando primero desde el año 2012. 2012, porque yo viví en Trujillo y estoy en Trujillo. Y ahí está el Polo de Desarrollo Agroindustrial del Perú, aunque mucha gente lo niegue. Ahí está, que está Chavimochic. Y ellos tenían, al igual que Pegesa, un programa de microorganismos, pero orientado al control de plagas y enfermedades. Entonces ya se cultivaba tricoderma, Beauveria, se impulsó el uso de pochonia y otros hongos que sirven para control de plagas y enfermedades. Entomopatógenos y antagonistas, que son las palabras que se usan. Y desde ahí vienen, ¿no? Ha pasado hasta el 2020, cuando ya han comenzado a utilizarse. Hace poco que fue el Congreso Internacional del Palto, me parece que fue el año pasado. Estos congresos son simpáticos porque uno va y además de encontrarse todas las series de stands, gente ahí simpática haciendo sus cosas, anfitriones, degustaciones y lo de siempre. Mucha gente simpática. Simpáticos. O poner una foto ahí de simpático. Curiosos, ¿no? Y además de las anfitrionas. Más simpáticas todavía. Más simpáticas todavía. Además de todo ello, es regular que tú vas, pues, ¿no? Y siempre ves a marcas que venden fertilizantes, agroquímicos, fungicidas. O sea, yo iba con la misma expectativa, bueno, qué bueno habrá, así. Pero llegué y encontré a todas las empresas vendiendo biológicos. Todos vendían biológicos. Gama, un rubro. Su propia línea, marca de bichos desarrollada para vender. Cuando mencionas bicho, no sé, se me hace la impresión, unos monstruitos. Sí, es que ese es un argot que se ha quedado de los profesores que nos formaron a nosotros. Claro. Usaban esa palabra y por practicidad también la usamos. Pero cualquier biólogo pues, podría escandalizarse, ¿no? Sí, obviamente. Sí. Son microorganismos. Incluso pasó a desuso el término microflora, ¿no? ¿Flora de dónde? Eso son plantas, dicen. Claro. ¿No? Estamos hablando de microbioma, dicen ahora. Términos que van evolucionando poco a poco. ¿No? Entonces, de acá a 10 años se tiene que adoptar porque ya las grandes agroindustriales lo utilizan para bajar sus cargas de límites máximos residuales para todo lo que venden, y solamente esto se va a proyectar en el resto. O sea, todos los países ya lo usan, ya hay productos certificados. Esto ya está incluso en un reglamento que se envió acá a este lugar del frente. Correcto. Y todavía no se firma. Pero ¿tú crees que lleguemos a consumir, aunque bueno, ya se hace de una u otra manera, con la kombucha, con los kefires también? No, eso es lo que tú ves. Mira, lo que no ve. No sé. El arroz tiene dentro bacillus. ¿Ah, sí? Claro, los arándanos tienen adentro tricoderma. Lo que pasa es que son endófitos. Entonces, bacillus también, cuando los buscan en las plantas, ahí están.
Entonces, en muchos alimentos esa carga se transfiere y si no se transfiere en células, al menos sus metabolitos. Entonces ya los venimos consumiendo del día a día. Por ejemplo, si yo dejo lo más sencillo que es una fermentación láctica, ¿no? Dejo mi chicha morada, por ejemplo, de un día para el otro, ahí ya creció algo. Sí, claro. Jura Ya- que creció algo. ya ¿no? sabe- O la chicha de jora, ¿no? O Que la está en chicha de constante. jora. Yo recuerdo una vez, El masato. la chicha de jora lo olvidamos en un almacén, ¿no? El proceso, pues, microbiológico es dinámico y genera CO2 en la chicha de jora, Así ¿no? es. Hasta que escuchamos una explosión en el almacén. Y era esa botella de chicha de jora que había estado generando una presión tremenda por los gases generados. Y pucha, todo el almacén olía a chicha de jora por una semana, así, ¿no? Eso es cierto. En las frutas, por ejemplo, la gente dice no te comas la fruta con cáscara. Primero pierdes fibra. Y te dice no te la comas con cáscara porque están todos los agroquímicos que le han aplicado. Sí, sí, que puede ser cierto. Ujú. Pero nadie dice que en toda esa superficie también están creciendo un montón de levaduras y lactobacillus, Oh. que están esperando que la fruta se abra para comerse el azúcar y fermentarla en alcohol. Ujú. Y eso también se come. Pues la uva, el vino no se fermenta espontáneamente. En Claro. sus inicios era solamente estrujar la uva y en la cáscara ya vivía la levadura. En Ujú. todas las frutas vive en la cáscara la levadura. Claro. O sea, al añadirle solo estamos acelerando el proceso. Así Claro. es. O sea, ¿puede ser vino de mango? Sí. Bueno, Uy. toda fruta al Vamos a fermentarse decir, ¿no? genera alcohol, ¿no? No es un No, vino. bueno, claro. es alcohol, es Y alcohol. necesitas Vino agregar viene de vid, ¿no? Ah, Vid. sí, claro, pero- Ya. La comparación sería. No del todo, porque la uva sí tiene cierto porcentaje de azúcar de sacarosa. Ah, Estamos claro. hablando de dos azúcares, sacarosa y fructosa. Ajá. La uva sí lo tiene porque ha sido diseñada para eso fin. Pero el mango no, tiene más fructosa. Entonces ahí Sí. tienes que añadir un poquito de azúcar para que el bicho coma y arranque. Mm. Bueno, habrá que intentarlo. Va a ser su prueba, la próxima nos va a contar. Habrá que intentarlo. Pero bueno, Sí. dentro de, como se dice, todo este mundo, y bueno, me acabo de enterar que estoy comiendo bacilos. Lo cual no Todos no- los días, todos los días, ¿no? Así que son términos que a veces uno no sabe, pues, del día a día, Richard, ¿no? Tanto así que hasta los animales que hoy en día, pues, también me imagino las mascotas, o algo Sí. así. ¿Qué cosa? También les deben de estar, o no me equivoco, ¿La ya bolita estoy que volando comes? mucho, sí. que les ¿Qué? están dando ¿En las Algún- croquetas? En las algún croquetas. microorganismo. No, todavía no llega la mascota. Espérate el día que llegue, ahí va a haber toda una industria. Con Yo eso de que creo ahora la que gente sí. no se casa, ni tiene hijos, tiene mascotas. Pues, Claro, o sea, pues, claro. el mercado de mascotas en Perú y en todo el mundo es grandísimo. Mm. Hace poco, por ejemplo, inventaron una vacuna recombinante que permite duplicar el año de vida de un gato, Oh. sencillamente evitando que se dañe cierta proteína a nivel renal. Y Claro. los gatos sufren enfermedades renales por la Yo creo que por el cantidad tema de de la proteína que comida, comen. las croquetas, ¿no? comen Sí, mucha sí. proteína. Y cuando Sí. la proteína es de Ah. mala calidad o tiene aditivos, le dañan los riñones. Claro. Oh, Tú tienes un gato, creo. Yo tengo un gato. sí. Solo uno. Claro. Solo uno. Sí, no, ya. Tener más es un vicio, ¿no? ¿Cuánto No, tiempo tu gato qué edad tiene? ¿Cómo es? Tiene Cuéntanos. 2 años ese Ay, gato. ya. Ese gato tiene una historia. Es como, ¿Cuál es la 2 años es como decir cuántos en humanos. Eh, 14. 7, 8. edad gatuna, es un niño entonces. Chiquitito. Todavía. Está adolescente. Sí, cumple hace poco, 26 de mayo. Ay. Ella juega. Sí, Entonces, juega bastante. hay un gran potencial entonces en lo que sería la industria de alimentos para las mascotas, ¿no? No solo Puesto que los- alimentos, todos los servicios para mascota ahorita son redituables. Mm. Todos. Medicina. La todo. medicina, la alimentación, los juguetes. O sea, Todo, un poco todo. más tienes que ponerle seguro a tu mascota. Ya existe Sí, el seguro para mascotas. No sabía. ¿Sí? Ya existe el seguro de salud para mascotas. El ¿Tu gatito sí, tiene el seguro? CISE. No, gato veterinario, porque todavía es costoso, porque no es algo clasificado. ¿no? Claro. Claro. Sí, de hecho, ¿no? mayoría Llevar a existen una empresas clínica de verdad. veterinaria sale más caro que llevar de repente a una Ajá. persona ahí. Así. Claro, sí, pues. Pero existe. Wow, mira, está bastante interesante toda la conversación, Richard. Por lo menos a mí me ha... Sí. Sí, porque he aprendido bastante de todo un poco. Sí. Justamente un poco lo que nos comentabas al inicio, Está ¿no? absorbiendo. Estamos Como una aprendiendo y esponjita. ¡pum! De acá para acá. Aprendiendo, como se dice, al fin y al cabo, ¿no? Uno nunca deja de aprender. Eso sí es una realidad, ¿no? Bárbara, Sí. ¿algún comentario?
También aprendí. No creo que yo he aprendido más que todos ustedes. He aprendido un montón. Sí, sobre todo con el tema de los artículos, con el tema de suelos, con el tema gatuno. De los bichos, de los bichos. ¿Tú tienes mascota? Tenía. Ah, de verdad, el perrito, me acuerdo. Un perrito. Sí. Sí, no, mi perrito siguió jugando toda la vida, hasta los 12 años. Nunca maduró. No, nunca maduró. Se mantuvo como 5 meses. Una bala, ¿no? Y bueno, se aprende bastante. No, se aprende bastante y espero que regreses en otra ocasión, Richard. Ojalá, hablar de gatos. Hablar de gatos. Hablar de gatitos. No, tal vez, Richard, un poco como para cerrar todo el podcast o todo el comentario, ¿qué le podrías recomendar a los futuros agrónomos o a los investigadores, ¿no? ¿Qué le podrías sugerir a ellos, tal vez? Que tengan mucho sentido del humor. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? No, también hay una sonrisa. ¿Eh? La vida es cruel. Ya. La universidad es cruel. Ay, sí. Los profesores y las personas son crueles a veces. Horrible. ¿Ya? Que tengan un gato porque inevitablemente les va a pasar por el cambio generacional y las cosas, si pueden, o un perro, algo en que una apoyarse. mascota. Pero esa sensación de cruel, les cuento algo curioso, con una profesora, aparentemente era cruel ahí en el aula, salía del aula, se transformaba. Una paz de Dios. Todo un amor, sí. Esa gente que ha sufrido toda su vida y se da cuenta que si uno no les enseña a ser resilientes a los demás, Sí. no va bien, ¿no? Cuando yo le digo a los muchachos, allá, mira, tú has decidido meterte en esto, la pechuga, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Trabaja, estudia y si no, pues volverás a tu vida. Entonces, yo creo que importa mucho tener sentido del humor. Si me rechazan un artículo, para la próxima, ¿no? Si desapruebo un examen, tendré que estudiar más porque el sucumbir ante los problemas, la tristeza, la depresión, la austeridad y todas esas cosas, Ya no sigan nombrando. Vamos a llorar. Sí. es complicado. Exacto. Y yo conozco muchas personas, investigadores, gente que Se frustran de repente. por la frustración, Ah. por la depresión y por demás cosas, han dejado de trabajar y de respaldar todo su potencial. Ujú. Ah. Sí, Igual nos vamos a morir, no hay sentido. Claro. Bueno, mientras tanto, como Mientras tanto, pues la idea es... Dejemos huella. sí, Sí. Bueno, Richard, de mi parte, agradecerte el tiempo que te has tomado el día de hoy para compartir tu experiencia. De verdad creo que todos nos vamos bastante enriquecidos con nuevas anécdotas, nuevos conocimientos y esperemos que en algún otro momento tal vez podamos retomar. Si quieres hablar solamente de gatos, podemos hablar de gatos. No hay ningún inconveniente. ¿Traes tu gatito también? traigo a mi gato. Al centro de panelista ahí. Todo miau miau, vamos a decir. David. Bueno, gracias a todos, gracias Richard, y yo creo que a medida que haya más comentarios, sugerencias, se van a tomar en cuenta para algunos temas en particulares o responder a algunas inquietudes adicionales que surjan, ¿no? A partir de este intercambio de experiencias, ¿no? De esta sesión, otras sesiones. Muchas gracias Richard, gracias a todos. Muchas Bárbara. gracias, chicos. Lo disfruté muchísimo. Yo también. Listo, con eso será pues hasta una próxima oportunidad. Listo. Listo. Chao.